Buenas tardes, bendiciones, bendiciones. Esperar unos minutos a los que se van conectando. Muy buenas tardes a todos. Blessings in the name of the Lord. Dios es bueno. Bendiciones, bendiciones, mercado, muchas bendiciones. Vamos a esperar unos minutos en lo que los hermanos de Máxima, Alabanza y los demás hermanos vayan entrando, que vamos a comenzar una palabra en la tarde de hoy. Aleluya, le damos gracias al Señor. Caroline, bendiciones. Caroline y Julio, los extrañamos. Muchas bendiciones. Me hace falta verlos, así que espero verlos pronto. God is good. Bendiciones, David, un abrazo. Vamos a esperar unos minutitos. Tana, bendiciones, un abrazo para entrar a la palabra. Espero que todos estén bien, que hayan disfrutado el día. Así que muchas bendiciones. Aleluya. Bendiciones, Ana. Dios te bendice mucho. Quiero darle las gracias a todos los hermanos que están sacando de su tiempo para entrar y escuchar la palabra en esta tarde. Muchas bendiciones a todos. Les amamos. Un abrazo. Máxima Tampa. Estamos esperando que se vayan conectando. Los de Cima. Así que recuerde, dele share para que otros puedan ser bendecidos. Inmediatamente que usted entre, dele share para que otros puedan ser partícipes y escuchar mucha necesidad de la palabra. Así que estamos en victoria. Y gloria a Dios por los que están entrando. Así que vamos a orar en estos momentos. Padre, te damos gracias por esta gran tarde, te damos gracias por la gran bendición, Señor, de poder declarar y decir que somos tus hijos, los que somos nacidos de nuevo. Mi Dios amado, tú eres grande, poderoso. Te pido que tú tomes mi mente, mis cuerdas vocales y que tú me uses en esta tarde para ministrar a aquellos que están entrando. Señor, yo bendigo la iglesia en esta gran ciudad de Tampa, bendigo la iglesia alrededor del globo terráqueo, la nación americana, Puerto Rico, República Dominicana. Bendecimos todas estas iglesias, los pastores. Declaramos la bendición de Jehová sobre todos estos lugares, Señor, y te pido que tú uses mi mente, mis cuerdas vocales, Padre. Toda la gloria es tuya, Señor, y sabemos que tú tienes la gran semilla de la palabra para que pueda ser sembrada en cada corazón y que esta palabra pueda germinar y dar su fruto. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así que saludos, Damaris, un abrazo. Vamos a entrar a la palabra. Yo quería hablar un rato. Hoy estaba estudiando la palabra en esta tarde y estaba leyendo el segundo libro de Crónicas. Estaba leyendo sobre Ezequías y qué historia, qué narrativa tan excelente, poderosa. Este es uno de las historias que más me gusta cuando lo he leído sobre el rey Ezequías. Y yo entiendo que esto es una gran historia real, bíblica, una narrativa que todos debemos de seguir y estudiar. Aquí podemos ver un gran líder, podemos ver cómo la nación de Israel, de Judá, es restaurada, la intención de restaurar después del reinado, porque sabemos que Ezequías viene del linaje de David y Salomón. Y cuando uno comienza a leer, es muy interesante cómo Dios comienza a usar a Ezequías para poder restaurar este pueblo,
una narrativa muy interesante. Yo quiero compartirla con ustedes en esta tarde y bendigo esta palabra que va a salir de mi corazón y de mi boca. Vaya al segundo libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 1. Máxima alabanza, sigue dando share para que los hermanos puedan seguir conectándose. Y leo de la siguiente forma. En el nombre de Jesús dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Escuche bien. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Recuerde que él viene del linaje de David y Salomón. Y Ezequías, yo quiero que usted entienda que la fama, el éxito que había tenido David en su reinado eran unos parámetros bastante altos, y él quería cumplir ese mismo tipo de reinado de éxito. Y dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Sabemos que él venía, vuelvo y digo, venía del linaje de David, de la misma forma que sabemos que David también me gusta estudiarlo, me gusta leerlo, porque es una historia tan interesante, una narrativa bíblica tan interesante, tan real de lo que ocurre. Incluso yo creo que si los mismos psicólogos y psiquiatras comienzan a estudiar la vida de David, pueden enterarse de tantas cosas que yo entiendo que pueden comprender hasta conductas de personas que están atendiendo hoy en día. Pero David dice la palabra que mismo David escribe salmos y dice: en pecado fui concebido. Sabemos que David tenía una dificultad con sus hermanos, aún con su propio padre, pero es el que Dios escoge para que sea rey de Israel. Incluso del linaje de David sale Jesús. Por eso le decían a Jesús, Jesús, hijo de David, porque venía de ese linaje. De la misma forma, Ezequías venía del linaje de David. Dice la palabra también que Ezequías quiso gobernar basado en las normativas del rey David. Tú sabes que Dios ama a todos por igual, no, ama a todos por igual, pero el favor de Dios puede variar de persona en persona. Incluso el favor de Dios y lo que Dios le había prometido a... Perdóname, Yaniel, buenas tardes. Comenzamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 1, y estoy en el versículo 2. Entonces, recuerde que en inglés se llama High Standard. Ezequías tenía un estándar bastante alto en relación a David, y él quería reinar basado ese mismo modelo y ese mismo ejemplo, que muchos saben que pues David, dice la palabra que Dios amó a David, y David fue coronado de favor. Pero yo quiero que usted entienda algo: Dios nos ama a todos por igual, pero vemos, ¿verdad?, ¿qué es favor? Favor es pues la gracia, una gracia. Favor es inmerecido, dicen. Y la gracia es un favor inmerecido, pero es cuando tú tienes favor de Dios. Yo quiero que usted entienda algo, recuerde esto siempre. Dios nos ama a todos por igual, pero a veces vemos el favor de Dios que es diferente a muchas otras personas. Yo quiero que usted entienda algo: el favor de Dios en nuestras vidas siempre va a ser en beneficio a otros. Dice la palabra que el favor de David estaba a favor de su pueblo. Por eso David estaba lleno del favor de Dios. Entonces, Salomón, vemos que Salomón también fue un rey, pero ¿qué ocurrió con Salomón? Salomón comenzó bien y también quiso seguir bajo las normativas de sus padres, pero al final de su reinado comenzó a debilitarse y a fallar.
incluso permitió la idolatría en el pueblo de Israel, y se estima, escuche bien, se estima que tardó aproximadamente 300 años en restaurar el mal en el pueblo de Israel. Se tardó aproximadamente 300 años en restaurar y reformar las malas decisiones que Salomón había tomado. O sea, el pueblo se alejó porque el rey permitió unas cosas que ante los ojos de Dios estaban incorrectas. Una de ellas era la idolatría, adorar a otros dioses. Y comenzó a fallar. Pero Dios escoge a Ezequías, y Ezequías comienza a gobernar conforme a como gobernaba David. Ese era su modelo, ese era a la altura que él quería gobernar. Y vamos a ir al segundo libro de Crónicas, ahí mismo en el 29, pero vamos a ir al versículo 11 que dice, escucha bien, dice: hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. Recuerda que Ezequías entra como un reformador, viene a reformar y viene a cambiar, viene a hacer cambios, viene a restaurar este pueblo. Y dice: hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. El pueblo, se estima que el pueblo de Israel se había alejado de la adoración que había implantado incluso David. David implantó lo que conocen el tabernáculo de David. El tabernáculo de David fue un tabernáculo que rompe con los paradigmas, incluso no sigue lo que había establecido Moisés en la ley, sino que él rompe con los paradigmas y entra, y sabemos que levantó casa a Jehová y comenzó a adorar de una forma diferente. Comenzó a poner levitas y comenzó a haber adoración 24/7 en ese tabernáculo. Y de esa misma forma, reconociendo Ezequías cómo Dios había bendecido a David y cómo había ganado batallas, él decía: este es el modelo que yo quiero seguir. Le voy a hablar a los pastores un momento, voy a hacer un paréntesis, voy a hablarle a los pastores y le voy a hablar a los líderes. Usted sabe que recuerde siempre que hay alguien que está observándolo y hay alguien que a lo mejor lo desea imitar y desea que usted sea su modelo, su mentor. Entonces nosotros tenemos que siempre vivir basado en la asignación que Dios nos ha dado según la palabra de Dios a nuestras vidas, porque va a haber gente que nos va a seguir. Y eso depende de usted si nos siguen de una buena forma o de una mala forma. Definitivamente aconsejo a aquellos que cuando vayan a seguir un líder, que ese líder esté en línea con la palabra. Es definitivamente lo correcto. Katirian, saludo, un abrazo. Entonces vamos a ir aquí, vamos a seguir. Leímos el versículo 11, ¿verdad? Que le dice: tienen que asumir su responsabilidad, no descuiden su responsabilidad. Iglesia, ¿qué te quiero decir con esto? Como líder que soy también, nosotros no podemos descuidar nuestra responsabilidad. Lo que Dios ha colocado en nuestras manos lo tenemos que llevar a un modelaje de altura, lo tenemos que llevar con excelencia. Y aquí le está diciendo, ¿verdad? Hijo mío, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Recuerde, yo siempre digo, nuestras ofrendas son parte de nuestra adoración. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Ezequías dice: yo tengo que levantar este pueblo y tengo que nuevamente llevarlos a la adoración. Yo tengo que restaurar la adoración que había en este pueblo y como este pueblo adoraba. Segunda de Crónicas 29:25 dice: luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provisto de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Ahí vemos que está restaurando nuevamente la adoración. Quiero que usted entienda que la adoración que David comienza a implantar es la adoración que se sigue y es la adoración del Nuevo Testamento.
esa adoración continua a Dios. Que usted pueda entender que el adorador es un adorador en todo momento. Recuerden, no es lo mismo adorar que alabar. Muchas veces cuando alabamos a Dios, lo podemos hacer bajo emoción, pero el verdadero adorador adora a Dios en espíritu y verdad. Por eso es que Él dice que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Así que es bien importante y hay una diferencia. Entonces, Ezequiel lo que quiere es que Él quiere restaurar esta adoración. Escúchame bien, iglesia, escúchame bien, Máxima. Cuando tú vas con un corazón dispuesto a adorar, cuando llegas a la iglesia, y no necesariamente en la iglesia, porque tú puedes ser un adorador en tu casa, en la ducha, en la cocina, en tu trabajo, siempre somos adoradores, ¿ok? Porque eso es algo que está en nosotros. Recuerde que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, es bien importante que cuando nosotros, escúchame bien, la adoración no tiene que ver con el brincar, el saltar, el correr. Eso son emociones, eso no es malo, pero usted puede brincar, saltar y a lo mejor no está adorando. Por eso yo siempre digo que la adoración y la alabanza son diferentes. El adorador es una cosa y el alabar, tú puedes alabar. Él mismo dijo que mi pueblo me alaba con su boca, con su lengua, pero su corazón está lejos. Entonces, nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores. Y mire la recompensa. Yo quiero narrarle esta historia para que usted vea la recompensa cuando nosotros adoramos, cuando somos agradecidos. Recuerde, agradecimiento. Cuando somos agradecidos a Dios por todo lo que Dios nos ha dado, tanto que nos ha dado, tenemos que ser agradecidos. Recuerde, eso es sumamente importante, ser agradecidos. Yo he conocido mucho, Dios los prospera, Dios pone sueños en sus corazones, coloca sueños en sus corazones, levantan grandes empresas, se colocan en una empresa donde escalan y se olvidan de Dios. Eso yo lo he visto tantas veces como ministro. Entonces, así que lo que está haciendo Ezequiel es, yo tengo que provocar, yo tengo que instigar a este pueblo que entiendan lo que es la verdadera adoración. Entonces, dice después, los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior a Israel. Recuerde, él está llevando a la iglesia a una adoración que él entendía, Ezequías entendía. Esa fue la adoración que implantó David. Fue exitosa. Yo tengo que llevar al pueblo. ¿Tú sabes qué? Para el tiempo de David, los que tocaban los tambores, las liras, lo que hacían era que democráticamente lo señalaban y le decían, tú sabes que tú vas a llegar aquí a las 3 de la mañana y vas a ser partícipe de la adoración y tú vas a tocar el tambor, vas a tocar la lira. Entonces, de esa forma era que los asignaban. Imagínense hoy en día que usted vaya como pastor y decir, tú sabes qué, tú tienes que pararte frente a la puerta de la iglesia, allí usted va a adorar o usted va a orar. Muchos protestan, pero aquí David comenzó, implantó y Ezequías quería seguir ese modelo y dice, toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Una de las cosas que yo he implantado, por ejemplo, en la iglesia que yo he pastoreado, es que hay una líder de adoración y tiene que haber orden. Aquí no vamos a entrar a adorar. Unos adoran una cosa, otros adoran. La líder de adoración está ausente, la pastora que lidera
estuvo liderando 22 años en Puerto Rico la adoración. Ahora estamos aquí en la ciudad de Tampa. Ella lidera pues lo que la pastora implanta, las adoraciones que ella dice, estas son las adoraciones, los cánticos que se van a llevar. Vamos a adorar con estos cánticos. Eso es orden. Y eso es un modelaje que estamos viendo. Y todo adorador que es partícipe o levita tiene que seguir ese orden. Cuando una líder implanta o da una orden, porque en la adoración lo más importante es que se adore como debe de ser. No unos tirando para un lado y otros tirando para otro. Eso no va a funcionar. Entonces, como le dije anteriormente, David había implantado de que de la adoración 24/7, adorando a Dios ahí todo el tiempo. Y usted sabe que de ahí es que muchos de los hebreos, los judíos, comenzaban a vigilar, comenzaban sus vigilias y eso también se implanta en las iglesias evangélicas. En las iglesias protestantes, las iglesias pentecostales, yo me acuerdo muchos años atrás, pues habían esas vigilias. Yo me acuerdo las vigilias antes comenzaban a las 10 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Pero no tenían claro lo que tenían que hacer. ¿Okay? Porque Él habita en medio de la alabanza. Cuando tú comienzas a adorar y después tu alabanza comienza a fluir, Él habita en medio de esa alabanza. Entonces cada uno de nosotros somos adoradores. Es lo que somos. Cuando somos nacidos de nuevo, que amamos a Dios, que deseamos adorar, nosotros tenemos que adorar en todo momento. Dice que Ezequías restaura la adoración y definitivamente provoca que ese pueblo comience a adorar también de corazón. Que muchas veces no es fácil tú llevar a la iglesia a adorar porque hay que estar como lo que digo yo, los cheerleaders. Y nosotros no somos cheerleaders, nosotros estamos aquí para cada uno de nosotros adorar. Tú eres un adorador personalmente, individualmente. Tú tienes que buscar esa presencia que habite y que la atmósfera a tu alrededor sea la que cambie, pero eso lo provocas tú. Entonces, cuando nosotros adoramos de corazón, eso provoca que haya una atmósfera que cada día nos vamos pareciendo más a Él. Y recuerde como lo dije, allí eran asignados, yo fui asignado por Dios para una encomienda. Hay unos que son asignados para otros, hay otros que son pianistas, que ya eso bien. Dios va organizando, Dios va enseñándote cómo tú llevar los que somos llamados a pastorear y levantar una casa de adoración. Por eso nosotros, ¿verdad?, creemos que debemos de adorar, por eso nosotros nos llamamos máxima alabanza. Y el nombre que tiene la iglesia en Puerto Rico, ¿verdad? Yo fui el que puse ese nombre, Casa de Adoración Máxima Alabanza. Aquí estamos hablando de que la iglesia de Tampa se llama Casa Internacional Máxima Alabanza. Es una iglesia internacional. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que nosotros vamos a ser modelos para los demás de lo que va a ser una adoración y una máxima alabanza. Y vamos a ser modelos, porque ya Dios nos ha hablado de eso. Y conocemos, Máxima conoce lo que es la adoración correcta, la adoración profética. Y yo quiero que vamos a ir ahora, no se me pierda, vamos a ir ahí en el mismo libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, pero vamos a ir, no quiero brincar, al segundo libro de Crónicas, pero en el capítulo 31. Capítulo 31. Y versículo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. Y mi deseo es que Máxima, cuando llegue a la iglesia, ahora estamos, ¿verdad?, en la West Shore, allí en Tampa, en el 1200 del Ramada, el Hotel Ramada en la West Shore. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, adorar a Dios, le invito. Este domingo va a estar predicando nuestro hermano Charlie, nuestro hermano Carlos Sánchez, una persona que lleva conmigo en el ministerio 18 años aproximadamente. Entonces,
Mira lo que dice aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 1. Dice, cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, escucha bien, Benjamín, Efraín, Manasés, destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a los dioses Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Ahora escuche bien, el pueblo entra nuevamente a esa adoración. Son instigados por Ezequías, trajeron ofrenda, quemaron ofrenda, adoraron con instrumentos, alabaron a Dios. Modelaje fue el tabernáculo de David, comenzaron a adorar. ¿Qué provocó esto? La presencia. Claro, y al ellos sentir y ver lo que estaba ocurriendo allí, que después que terminaron su festival, su adoración, fueron lo que se levantó, ¿verdad? Provocado por el rey Salomón, que el pueblo de Israel en un momento dado se mezcló con la idolatría. Este pueblo, dice la palabra, que fueron inmediatamente y comenzaron a derribar los dioses paganos. Dios es un solo Dios y le servimos a Jehová Dios, al Todopoderoso, nuestro Padre. Y el pueblo de Israel en un momento dado, a consecuencia de su líder que tomó decisiones incorrectas, comenzaron a desviar su adoración a otro lugar, lo que no fue agradable a Dios. Sabemos que Salomón dice la palabra y se le atribuye, ¿verdad?, unos libros, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. En un momento dado se desvió. Dice que su final no fue muy bueno. Y es lamentable que hay líderes que nos levantamos creyéndole a Dios, somos adoradores también, predicando la palabra, y que en la trayectoria de nuestra asignación que comencemos a fallar al final. Tenemos que mantenernos firmes, conociendo que Él es nuestro Dios y que Él nos llamó y que vamos a seguir su palabra y haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Dice el versículo 2, dice, luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas, eso significa orden, en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas, las ofrendas de paz y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó. Escuche, líder, usted no puede exigir que su iglesia contribuya, que levante, que con sus finanzas también aporten para levantar lo que Dios nos ha llamado a levantar, y que yo como líder no contribuya a eso, que yo tampoco siembre. ¿Tú sabes qué? El pastor, el líder, es el primero que tiene que diezmar y ofrendar. Aquí lo dice, y el rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Pero ¿qué pasa? Aquí este líder, esto me gusta porque es una enseñanza de liderazgo. Este líder fue el modelaje, dijo, tú sabes que yo estoy exigiendo esto, yo estoy exigiendo que tenemos que traer nuestras ofrendas, hay que traer nuestros diezmos, pero tú sabes que yo también lo voy a hacer, yo voy a contribuir, yo voy a ser parte de esto. Siempre el líder tiene que ser partícipe de lo que está ocurriendo en el ámbito donde él está. Entonces el versículo 5 dice, cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Esa palabra es muy importante, la generosidad. Tenemos que ser gente obediente, tenemos que ser adoradores, que adoremos a Dios en espíritu y verdad. Tenemos que ser gente que demos con generosidad. Y dice aquí que ellos, ¿verdad?, respondieron con generosidad, dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. En otras palabras, esta gente, al ver que nuevamente se establecía
se restablecía que la adoración a Dios, comenzaron a ser generosos, a dar con generosidad, con amor. Usted sabe que en el nuevo pacto yo no creo en obligar a nadie a dar ofrenda, yo no creo en obligar a nadie a dar sus diezmos, yo no creo en la manipulación. Cuando nosotros somos maduros, nosotros damos porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, en Malaquías, el pueblo tenía que pasar por unas enseñanzas y claro, Dios, lo que muchos, Malaquías 3:10 habla, el pueblo me ha robado, malditos sois con toda maldición porque me han robado. Pero usted sabe que nosotros ahora estamos en la gracia. Yo no voy a diezmar o ofrendar bajo maldición o bajo obligación. Yo no soy un ladrón. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la gracia. Ahora yo doy porque amo a Dios sobre todas las cosas. Yo no doy porque hay una ley, y qué bueno que hay una ley ahí que estableció el diezmar, pero yo doy ahora bajo la gracia y doy bajo el nuevo pacto, que es un mejor pacto, es un mejor pacto, y yo doy por agradecimiento, doy porque mi Dios es grande, poderoso, por lo que ha hecho en mi vida, doy con generosidad, pero lo primordial, doy porque amo a Dios, y como amo a Dios y soy bendecido y camino bajo su bendición, camino bajo su misericordia, conozco la gracia, conozco la palabra, sé que estamos en un mejor pacto, que puedo caminar en salud, que ninguna plaga tocará mi morada. Tú sabes que yo doy por eso, porque amo a Dios. Mis diezmos yo los doy porque yo sé que mantiene toda mi vida fluyendo en el sistema de Dios, en el gobierno de Dios, cómo Dios opera y cómo Dios hace las cosas. Ahí yo también siembro mi semilla, que es lo que se reproduce. Tú siembras y vas a cosechar. Pero escúchame bien, yo quiero vivir de mi semilla, no de mi cosecha. Yo prefiero vivir de mi semilla, siempre tener semilla. Lo importante, usted sabe que cuando el agricultor sembraba y cosechaba, él cogía la mejor semilla. ¿Y qué hacía? La sembraba nuevamente. Escuche bien, la sembraba nuevamente porque era su mejor semilla. Entonces yo quiero vivir ¿de qué? De mi semilla. De eso es que yo quiero vivir. Entonces yo siembro en el reino, ¿por qué? Porque amo a Dios. Yo lo amo. Y esa es mi forma de decirle, Señor, porque en el nuevo pacto, Malaquías dice, el pueblo me ha robado. Y el pueblo contesta, ¿en qué te hemos robado? Verdaderamente, nosotros le podemos robar a Dios si Él es el dueño del oro y de la plata. Yo lo que entiendo es que el Señor le estaba diciendo, usted sabe que ustedes no me dan la oportunidad para yo poder bendecirlos, para que usted se pueda... Me están robando la oportunidad a mí de yo poder bendecirlos y que ustedes puedan ser una nación que viva en la sobreabundancia y que sean modelos para otras naciones. Sabemos hoy en día cómo vive el pueblo de Israel. Los judíos son los mejores comerciantes, los mejores mayordomos, no fallan en diezmos y ofrendas, y esa nación sigue prosperando donde quiera que van. Entonces, vamos a seguir aquí. El versículo 6 dice, la gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y la apilaron en grandes montones. Oye, me gusta esa palabra, montones. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y las apilaron en grandes montones. Y empezaron a apilarlas a fines de la primavera, y los montones, ahí está nuevamente, montones siguieron creciendo. ¿Sabe lo que es un montón de ofrenda? Y usted sabe que el objetivo primordial aquí no son diezmos y ofrendas. El mensaje primordial no es ese. El mensaje primordial es su generosidad y agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho. Ezequías estaba agradecido. Y usted va a ver después, mientras seguimos narrando, por qué estaba tan agradecido y seguía agradecido. Pero siempre el ser humano comete errores. Y en eso es que yo quiero enfatizar. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera, y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño.
Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, ahí está nuevamente, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Imagínate, había montones. Después que todo el pueblo fue saciado, comieron, a nadie le faltó nada. ¿Tú sabes qué? Había montones. Y así es que debe de estar la iglesia. En un momento dado que tenemos que ayudar a otros, cuando hay necesidad de otros, nosotros en Máxima Alabanza creemos en sembrar en terreno fértil. Definitivamente Ezequías los llevó a la adoración, y esa adoración provocó en ellos generosidad, y eso provocó la prosperidad de Dios sobre ese pueblo. Definitivamente. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, siga conmigo, pero ahora en el capítulo 32 y versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32 y versículo 1 dice: después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, escuche bien, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Escuche bien algo. Cuando hay un pueblo que se dispone a adorar a Dios en espíritu y verdad, y tiene un corazón de generosidad, y tiene un corazón de dar por montones, de echar el reino hacia adelante, ¿tú sabes qué? El enemigo se va a levantar. Y aquí podemos ver cómo este rey, que esto se corrió la voz, ¿ok? Este rey de Asiria, Sennacherib, rey de Asiria, invadió a Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Escuche bien, vamos a ir ahora en esto, es muy importante. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar a Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para que no pudieran beber, saciar su sed. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? ¿Ok? Que ya ellos comenzaron estratégicamente a trabajar. Y mira lo que ocurre. Recuerde también que quiero usar esto de ejemplo. ¿Cómo se levanta un buen líder? Y en los momentos de adversidades y en los momentos de presión, ¿cómo va a reaccionar? Y dice aquí: luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mandos sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo, esto es un buen líder, les dio ánimo diciendo: en el momento de dificultad, en el momento de adversidad, el líder es importante que mantenga, ¿verdad?, su confianza puesta en el Señor, y que recuerde lo que Dios le haya prometido, y que en el momento de la dificultad tú no puedes decaer, tú no te puedes desanimar. Al contrario, vino él y lo que le dijo fue: ¿tú sabes qué? Tengan ánimo. Dice, Ezequiel les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes,
no tengan miedo, ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestra batalla por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Escúchame bien, líder, pastor, ancianos, diáconos, diaconisas. Usted no puede ser un líder decaído. Usted no puede ser un líder desanimado porque tú estás modelándolo a otra persona. En el momento hay iglesias que pasan momentos de dificultad, pero si el líder, el pastor está desanimado, siempre se está quejando, ese es el mismo ánimo que va a tener la iglesia. Tú sabes que un pastor que anima a su iglesia aún en momentos de dificultades, de adversidad, que dice tranquilo, Dios está con nosotros, Dios nos prometió, piensen en lo que Dios nos dijo. Tú sabes que este era un ejército de Asiria poderoso en armas y números, que sobrepasaban los números de Israel. Pero con todo eso, tú sabes lo que le dijo Ezequiel, tranquilo, tú sabes que ellos serán grandes, pero hay uno que está con nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso era lo que él estaba diciendo, estaba animando a la gente. Y tú sabes qué, dio resultado. Esto dice, entonces mira esto dice el rey Senaquerib de Asiria. Escuche usted, esto es sumamente importante, porque el enemigo va a tratar de usar estrategias para desanimarte e incluso ponerte en contra de tu líder. Esto dice el rey Senaquerib de Asiria. ¿En qué confían ustedes que le hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro, Dios nos librará del rey Asiria. Ezequías los está engañando y lo están condenando a morir de hambre y de sed. Recuerden que taparon los arroyos para que el agua no pudiera fluir, con el propósito de que ese ejército tampoco pudiera beber. Pero él está diciendo, está comenzando a trabajar y está tirando dardos a su mente, a sus pensamientos. Le va a decir, ¿tú sabes qué? ¿Qué le está diciendo el rey a ustedes? Usted sabe que su rey, su líder, lo está engañando. Ustedes, lo que él está provocando es que ustedes mueran de hambre y de sed. Y eso es sin que yo los ataque. Entonces, eso era la estrategia y la logística de ese rey de Asiria. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofreciera sacrificio únicamente sobre él. Escuche bien, recuerde que en ese momento el pueblo de Israel había una mezcla por lo que había ocurrido con el rey Salomón y habían unas adoraciones inadecuadas en ese pueblo. Entonces él lo que le está haciendo es trabajando con su mente y le dice, ustedes mismos derrumbaron esos dioses que estaban ahí y ustedes dicen que el único Dios es el Dios que ustedes adoran en el templo. Tú sabes que él le está engañando. En otras palabras, tú sabes lo que le estaba diciendo ese rey de Asiria. Le estaba diciendo, esto es provocado por ustedes derrumbar y derribar todos esos dioses. Pero usted sabe que eran dioses paganos, eran dioses ajenos. Entonces estaba jugando con su pensamiento, estaba tratando de traer duda e incredulidad. Y eso es muy peligroso. Y le hablo a la iglesia, tengan mucho cuidado cuando vienen a hablar de un líder. No se partícipe de eso. Usted no se puede aliar a hablar de un líder porque usted no sabe verdaderamente lo que está ocurriendo. Muchas bendiciones, Elizabeth. Entonces dice el versículo 3, de seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de estas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Sabes lo que está haciendo? Está jugando con su mente. Es una estrategia de intimidación. Porque si yo te puedo, como hacen los boxeadores, cuando hay una guerra entre ellos verbales, unos se tiran, yo te voy a hacer esto, tú vas a ver,
te voy a sacar del ring, te voy a noquear en el segundo asalto. Eso es una guerra verbal de intimidación, y eso es lo que estaba haciendo este rey de Asiria, intimidándolos verbalmente. Entonces, ¿cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarnos de mí? ¿Los puede librar de mí? No dejen que ese guía los engañe. No permiten que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir. Ningún Dios, en minúscula, ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Los está intimidando verbalmente. Y muchas veces estas estrategias verbales funcionan. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando el enemigo viene a susurrarle. ¿Qué provocó todo esto? Definitivamente que el rey Ezequías decidió que restaurar la adoración. Quiso que el pueblo comenzara nuevamente con su generosidad, adorando a Dios, trayendo sus ofrendas, sus diezmos. Comenzaron a derribar esos dioses paganos, esos dioses ajenos, esos dioses que tienen ojos y no ven, esos dioses que tienen oídos pero no escuchan. Y ellos comenzaron a derribar esos dioses ajenos. ¿Por qué? Porque se habían mezclado después de Salomón, como Salomón permitió por las concubinas que tuvo, que eran paganas, comenzaron a levantar altares y Salomón lo permitió. Entonces, para eso fue que vino Ezequías, vino para reformar, vino para restaurar, para traer la verdadera y genuina adoración a Dios a través de los levitas, de los cantores. Y definitivamente se levantó el enemigo. Ellos comenzaron a cosechar, como le dije anteriormente, comenzaron a cosechar como en montones. Un pueblo próspero. Y el enemigo escuchó y dijo, vamos a derribar a este pueblo, vamos a tumbar a este pueblo. Los oficiales de Senecarib, que era el rey de Asiria en ese momento, siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. Era un juego mental de intimidación. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor Dios de Israel. Escribió, así como los dioses, de minúscula, así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a su pueblo de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar a la ciudad. Ahí está, bajo la intimidación, las cartas diciendo quién es tu Dios no tiene poder, ¿qué otras naciones con sus dioses nos ha podido hacer frente? Tú sabes que era un juego de mente, de pensamiento, para que ellos se pudieran... Tú sabes que estadísticamente está comprobado que si una persona va a ir a un confrontamiento, pero su mente ya está debilitada, pensando yo no puedo ganar, o pensando ya tiene incredulidad de que puede vencer, ya está derrotado. Ya casi el otro ha ganado. Pues de esta misma forma, esta era la estrategia de este rey. Comenzar a manipularlos con las palabras verbalmente, a intimidarlos con lo que estaba diciendo. Y así es que se levanta el enemigo, comienza a sembrar dardos en tu pensamiento. Y sigue sembrando en tu pensamiento, sigue enviándote semillas de incredulidad, de duda. Y si tú dejas que eso eche raíces en tu corazón, él se va a percatar por lo que tú hablas. Y a la que tú comienzas a alinearte a lo que él está sembrando en tu corazón, ahí él va a decir, ya lo tengo derrotado. Entonces, estos oficiales, versículo 19, estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, escuche bien, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios de los cielos. Escuche bien.
Usted sabe que la intención de Dios cuando levantó reyes era para que los reyes fueran servidores, que pudieran servirle al pueblo. No era para engrandecerse y dominar y aplastar al pueblo. Y aquí podemos ver cuando dice aquí el rey Ezequías y el profeta Isaías, ahí estamos viendo una tipología de lo apostólico y de lo profético. El apóstol, escúchame bien, el apóstol es llamado para servir, es un servidor, es un enviado. Esto no tiene que ver nada con jerarquía, muchas veces nos equivocamos, que es una asignación, que es un don ministerial, claro que sí, que hay que tener un respeto, claro que sí, pero usted sabe que usted no viene aquí para ser de jerarquía, para mandar más que nadie, para doblegar o dominar, no, aquí es el apóstol, la palabra apóstol es apostoleos, que significa un enviado, es un servidor. No tengo tiempo de entrar a esto porque no viene, pero sentí decirle esto. Aquí es donde vemos, donde el rey Ezequías y el profeta juntos comienzan a clamar, una tipología de apóstol y profeta. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar, escucha bien, se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos, lo mataron allí mismo a espada. Así que fue avergonzado. Un hombre que se fue, un rey que se fue en contra de un pueblo de Dios, que tomaron la decisión, primeramente, Ezequías tomó la decisión de reformar y restaurar la adoración en el templo. Provocó, instigó a ese pueblo que comenzara a adorar al pueblo, al Dios correcto, al Dios todopoderoso, al Dios de las alturas. Comenzó a provocar que ese pueblo fuera generoso. Comenzó con la generosidad del pueblo. Comenzaron a dar, comenzaron a diezmar, comenzaron a ofrendar. Ellos entendieron que parte de su adoración era su generosidad. Y como le estoy diciendo, aquí el objetivo primordial no es ofrenda y diezmo, es tu generosidad y tu adoración a Dios. ¿Cómo tú estás adorando a Dios? Este pueblo, Dios escogió a Ezequías para este tiempo, para que levantara nuevamente esa adoración, que el modelo fue el tabernáculo de David. Eso fue lo que él implantó y eso fue, mira, escucha bien, la adoración y la alabanza que provocó. Trajo la presencia nuevamente, porque a veces leemos esto y no lo entendemos porque no estudiamos correctamente, pero recuerde que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, provocado por lo que había hecho el rey Salomón, que había permitido la idolatría nuevamente. Y como le dije al principio, esto provocó aproximadamente que esto se pudo reformar o restaurar, y eso tardó como 300 años. Una mala decisión va a traer consecuencias de un líder, pero Ezequías fue escogido por Dios, ¿para qué? Para restaurar la adoración, que el pueblo comenzara con su generosidad a entender lo que era darle a Dios, ser agradecido de quién era su Dios, y eso le trajo la victoria. Y dice que este rey se fue avergonzado, y cuando cayó, que llegó derrotado, porque recuerde que el ejército era mucho más grande, Dios destruye este ejército y viene él y llega nuevamente avergonzado. ¿Qué pasa? Cae en manos de sus hijos y sus propios hijos lo matan. Recuerde que él se burló de Dios y seguía burlándose de Ezequías. Así que usted no se preocupe cuando, ¿verdad?, lo vayan a vituperar por la causa de Dios, porque usted es bienaventurado. Entonces dice el versículo 23. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas, y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor, junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Recuerde algo siempre, ese favor estaba sobre Ezequías. Y yo siempre te digo, el favor que está sobre tu vida no es para ti, es para el bien de otros. El mismo Dios lo dijo. El favor que tengo con mi rey David es para bienestar del pueblo de Israel. Y con esto voy a terminar. Y escuche bien. Recuerde,
Lo he llevado a esta trayectoria, esta narrativa bíblica muy interesante que demuestra qué ocurre cuando se levanta un líder, cuando hay un buen liderazgo, cuando hay orden. Él viene, implanta nuevamente la adoración, implanta y provoca que el pueblo sea generoso. Él mismo se pone como ejemplo, él dice, yo mismo voy a contribuir a esto. Restauran y destruyen los dioses paganos, van y los derriban, regresan, pero ¿qué pasa? Dice que recolectaron, la bendición fue tan y tan grande que había por montones. Eso es lo que dice ahí, por montones. Y él mismo se sorprendió y preguntó de dónde viene todo esto. Y él dijo, desde que el pueblo está adorando, está ofrendando, está diezmando, todos hemos sido saciados, todos tenemos en sobreabundancia y mira lo que ha sobrado en montones, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Como le dije, el enemigo se levanta. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, porque dice la palabra también en Crónica, estaba leyendo, que en un momento dado, cuando él cogió fama, dice que fue respetado, se lo leí, vinieron de Babilonia a ver y él comenzó a enseñarle todas las riquezas. Y dice que Dios comenzó a observar cuál iba a ser su reacción. Nosotros los líderes tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos lleva de gloria en gloria, cuando Dios nos va dando éxito. Usted empresario, tenga mucho cuidado cuando Dios te prospera y te va llevando de abundancia a sobreabundancia. Ten mucho cuidado, recuerda que el favor de Dios en tu vida es para el beneficio de otros. Usted sabe que yo estaba meditando los otros días y me hicieron una oferta de negocio. Y mientras yo meditaba en esto, estaba pensando en unas personas específicas y yo decía quiero bendecir a estas personas, quiero ayudarlos. Y el Señor trajo a mi mente y me dijo, ¿tú sabes qué? El favor que tú tienes es para que sea de bendición a otros. Muchas veces Dios nos abre puertas y a veces usted no se atreve a lanzarse porque tiene un espíritu de egoísmo. Escúchame bien, porque a veces lo queremos para nosotros y no queremos ayudar a nadie más. Tú sabes que tú eres bendecido para ser de bendición. Entonces Dios me hablaba y me decía, el favor que tú tienes es para el bienestar de otros. Así que muchas veces Dios nos abre puertas para ser de bendición a otros. Así que si usted tiene en mente, usted es un empresario, o a lo mejor usted es un pastor o un apóstol y Dios le abre una puerta, recuerde que el favor que usted tiene sobre su vida es para ser de bendición a otros. Involucra a la gente. Claro, tiene que ser gente de confianza, gente que usted pueda confiar en ellos. Pero quiero que entienda eso, que el favor que está en su vida, recuerde esto siempre. Como dije, Dios ama a todos por igual. A todos. Pero usted puede ver cómo el favor de Dios es diferente de persona en persona. A veces yo veo gente que yo digo, verdaderamente el favor de Dios está con él o con ella. Pero mire, escuche bien, mire lo que es, y con esto termino. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 24, dice, por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. Así que oró al Señor, quien lo sanó, y le dio una señal de milagro. Usted sabe que a Ezequías Dios le extendió la vida, una extensión de vida. Pero Ezequías, escuche bien esto. Sí. Estuvimos por toda la trayectoria de la vida de Ezequías, pero escuche bien esto. ¿De dónde empieza Ezequías? Como reformador y restaurador, restaurando la adoración, instigando un pueblo que adore, levanta la adoración en el templo de Jehová, tiene cantores, todos los instrumentos con tambores, liras, adorando a Dios, levanta a los levitas, levanta a los sacerdotes, vamos a adorar. El pueblo toma un giro, Dios comienza a bendecir, Él provoca la generosidad en el pueblo y cae una bendición, extraordinaria en este pueblo por montones. Dice que enfermó en un momento dado. Dios le da la victoria sobre el rey de Asiria y ese pueblo. Pero mira lo que ocurre. Viene un momento, se enferma, Dios lo sana. Dios es un Dios de misericordia. Pero Ezequías no respondió de manera
adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. ¡Wow! Por eso el Señor se enojó y vino contra él y contra Judá y Jerusalén. El Señor se fue en contra del pueblo, le dio la espalda. Pero mire qué lindo es esto. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia. Habla de orgullo y soberbia. Mucho cuidado. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Wow. ¿Qué puede destruir un ministro? ¿Qué puede ocurrir con un líder que comenzando su trayectoria de excelencia, pero van pasando los años y se va debilitando? Dios bendice, Dios te engrandece, Dios te lleva a las alturas, te da triunfo contra tus enemigos, te prospera económicamente, te prospera en tu núcleo familiar, te prospera con amigos, amigas, te prospera en tu iglesia, te prospera con tus líderes. Eres una iglesia de renombre, máxima alabanza la conoce todo el mundo sabe quién es Sima, y de momento el pastor, basado en las promesas que Dios nos ha dado, levantamos una escuela teológica, tremendo templo, gente llegando porque quieren aprender la palabra, pero de momento el pastor Raúl se pone orgulloso y soberbio. Eso no le agrada a Dios. Y le quise traer esto para que podamos entender que aún los mejores líderes, yo creo que esto es una narrativa histórica, wow, tremenda, porque tiene ahí cómo ver un buen líder, cómo ver un líder que trae influencia a su pueblo, levanta a su pueblo, lo saca de la idolatría, lo trae nuevamente a la adoración, lo lleva a ser generoso, lo lleva a amar a Dios nuevamente. Sacan todos los dioses, y nosotros a veces, aunque no lo entendamos, el pastor puede provocar que usted saque dioses de su vida que usted a lo mejor no entendió que tenía. Escúchame bien. No es simplemente adorar a un Dios que no tiene ojos y no ve y no tiene oído y no escucha. ¿Cuál es el Dios de tu vida que no permite que tú puedas adorar correctamente a Dios, que tú lo puedas adorar en espíritu y verdad? El orgullo, la soberbia, la mentira, la arrogancia. Tú sabes que entre más Dios te lleva a escalar, más humilde tenemos que ser. Y esto no excluye a ningún líder, a ningún apóstol, a ningún pastor. Hay pastores que llegan a la cima y después que llegan a la cima se olvidó. Y Dios quiere que tú seas un escalón para que otros puedan seguir escalando y otros puedan convertirse en líderes. Escúchame bien, con esto termino. Los boxeadores tienen sus temporadas, por mejor boxeador que tú seas. Uno de mis boxeadores favoritos fue Muhammad Ali. Tremendo. Otro, Mike Tyson. Roy Jones Jr., tremendo boxeador. El favorito mío actualmente, Manny Pacquiao. Escúchame bien. Siempre llegará un boxeador que es mejor. Un boxeador que se va a atrever a derribarte. ¿Qué te quiero decir con esto, pastor, apóstol? No es que te estoy diciendo que va a venir uno a derribarte, no. O va a venir uno a traicionarte. Te estoy diciendo que si tú como pastor o como apóstol, profeta, no levantas una generación para cuando tú no estés o no puedas estar, el ministerio siga hacia adelante, tú has fracasado. Todo pastor, todo apóstol tiene que tener gente a su alrededor que pueda seguir hacia adelante, y tiene que tener gente que tú le puedas pasar el batón. There's a time, dice la palabra,
hay un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Mi tiempo ahora, máxima alabanza Tampa. Pero tú sabes qué, hay buenos líderes. Que si yo no estoy, el ministerio sigue hacia adelante. Porque máxima alabanza nació en el corazón de Dios. Así que hermano, ¿qué yo te vengo a decir? En este tiempo que estamos viviendo, tú vas a ser exitoso, créeme. Yo sé de gente que han conseguido mejores trabajos, han levantado empresas, porque es el favor de Dios en su vida. No te desanimes, pero ¿sabes qué? Sigue siendo un buen adorador, sigue siendo generoso, sigue siendo amable, para que tú veas que el favor de Dios en tu vida jamás va a disminuir. Yo quiero orar en este momento, me he excedido, pero quiero orar contigo. Y yo quiero que si tú estás observando esta palabra y ha tocado tu vida, yo quiero orar por ti. Si tú necesitas abrir tu corazón y recibir a Jesucristo, recuerde, dele share para que otros puedan escuchar esta palabra, porque hay necesidad de escuchar la palabra. En estos tiempos la gente se cree que estamos fracasados. Que las cosas están malas. Las cosas no están malas, simplemente ha habido un cambio, es diferente. Pero tú sabes que mi Padre es el Todopoderoso. Y yo tengo su favor. Y donde quiera que yo vaya, voy a ser exitoso. Estoy bajo su bendición. Su bendición está conmigo en todo momento porque soy hijo. Así que yo quiero orar. Y yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia y te pido perdón. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento. Y arrepentimiento significa que estoy dispuesto a cambiar. Señor, te amo, abro mi corazón, te invito a entrar y hoy declaro que tú eres mi Salvador y Señor. Te pido que tú me uses, Señor, y que yo pueda ser útil en el reino. Y que si yo hoy salgo de este globo terráqueo, sé que me voy contigo. Sabemos que tu venida está cerca, Señor, y estamos listos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar. Si hay enfermedad sobre tu vida, Padre, yo declaro sanidad sobre aquellos que están quebrantados de salud. Declaro tu unción y tu poder sobre ellos. Y declaro que por tu llaga nosotros fuimos curados. Yo declaro salud en el nombre de Jesús. Declaro salud en el nombre de Jesús. Declaro salud en el nombre de Jesús. Así que dele gracias a Dios por su sanidad. Así que hermanos, los hermanos de Máxima Alabanza Tampa, CIMA, gracias por estar con nosotros, gracias por entrar y dar de su tiempo a aquellos que son invitados. Recuerde que los miércoles, todos los miércoles estamos aquí trayendo la palabra a las 5:45, a las 6:45 y los domingos a las 10 de la mañana. Recuerde que estamos ahora en el 1200 de West Shore, en el Hotel Ramada. En la West Shore, en el Hotel Ramada, en el 1200. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, quiero verte por allí. ¿No? Te invitamos para que sea nuestro invitado de honor. Así que muchas bendiciones. Recuerden los hermanos de CIMA, si quieren dar sus diezmos y ofrendas, nuestro hermano Luis, el anciano de la casa, va a estar posteando cómo lo pueden hacer llegar. Si usted es una persona que ha sido invitada y siente en su corazón dar una ofrenda, puede sembrar en nuestro ministerio, que es un ministerio fértil, y yo sé que Dios va a seguir provocando, porque lo establece así, que la semilla va a germinar y va a dar su fruto. Así que muchas bendiciones. Recuerde, dele share. Cada uno tome unos segundos y dele share para que otros puedan ser bendecidos con esta transmisión y reciba esta doble porción. Así que muchas bendiciones. Janiel, muchas gracias por estar aquí. Tú eres el que estás manejando lo de YouTube. Te lo agradezco. Un abrazo, te amamos. Y amamos a cada uno de los hermanos de CIMA Tampa. Nos vemos en la cima. Nos vemos el domingo. Muchas bendiciones.